Hola, doctora. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar, ¿me escuchas? Sí, doctora, le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, doctora, sí le escucho. ¿Usted me escucha? Doctora, ¿usted me escucha? Omar, ¿me escuchas? Doctora, ¿usted me escucha o no? La bienvenida a nuestras conferencias magistrales. En responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, en Norteamérica, Europa y en el Perú es el tema de hoy. Mi nombre es Palacios Ladines Yohani, licenciada en Administración de Empresas, con experiencia en Administración Privada y en docencia. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. Continuamos con el módulo 1, la responsabilidad social y empresarial de empresas peruanas y globales. La responsabilidad social empresarial en Norteamérica, Europa y en el Perú. ¿Cómo es la responsabilidad social en Norteamérica? Para ello, debemos comprender qué es la responsabilidad social. La responsabilidad social empresarial es un acto voluntario donde reconocer y aceptar los compromisos que tenemos con nuestra sociedad es importante. A mediados del siglo XX, en los Estados Unidos, surge el concepto de responsabilidad social empresarial para crear conciencia en las empresas en su rol con la comunidad. Si bien es cierto que en Estados Unidos empezó a mediados del siglo XX, para nuestro país recién comenzó a visualizarse desde 1970 y más en los últimos años, ¿no? Porque han habido empresas que con el Tratado de Libre Comercio han abusado y no han respetado las condiciones de las comunidades, de las poblaciones que han resultado siendo vulnerables con sus proyectos de extracción, dígase minerales, etc. El enfoque de la responsabilidad social en Estados Unidos, la responsabilidad social en Norteamérica, ¿cuál es el enfoque? En gran parte de las empresas estadounidenses con programas de responsabilidad social, existe un comportamiento maximizador del beneficio. De esta manera, los objetivos sociales se mezclan con los objetivos económicos
Ellos priorizan la rentabilidad de la empresa, ¿no? En aspectos como la mejora de la eficiencia y la productividad, vía un aumento de la calidad en los factores de producción, en los procesos y en los productos y servicios, algo demandado por la sociedad que se convierte en un beneficio económico en sí para la misma empresa. Su comportamiento, como se dice, es la base del triángulo, podríamos decir, de Carroll que veíamos ayer, que es beneficio, ¿no? Rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, ese es su comportamiento, es el comportamiento maximizador del beneficio. La mayoría de encuestas publicadas reflejan con motivos principales de las empresas para su actividad social, aquellos económicos como la creación de un mayor valor para los accionistas. Enfocábamos de que para ellos primero es la rentabilidad, ¿no? La mejora en la reputación, pero de la marca, seguida a bastante distancia de otras consideraciones éticas, como la creación de unas mejores condiciones que motiven al empleado o a la protección del medio ambiente donde trabaja la compañía. Hemos visto casos como Doerran y otras empresas que han venido a trabajar en el campo de la minería, que lo veremos más adelante como casos. En Tambo Grande se quiso también aquí de la ciudad de San Lorenzo, que es una de las mayores plantas donde existen varias empresas de agroindustria, agroexportación. Por los frutales que hay ahí, se quiso instalar una empresa hace varios años, ¿no? Entonces, se ve que su mayor valor, o sea, ellos lo que quieren es un mayor beneficio en sus empresas, no respetando muchas veces ni a sus mismos empleados, no cuidando el medio ambiente, ni a la comunidad en general. No todas las empresas, pero sí en su gran mayoría. A nivel exterior o internacional, o en su participación en acciones sociales en otros países, bien a través de sus filiales, fundaciones o por terceras partes, se observa que su preocupación principal es crear condiciones de gobernabilidad que redunden en una mejor gestión local, fomentando la transparencia y gobernabilidad en estos países, ¿no? Dentro de los aspectos más importantes que motivan la actividad social de las empresas en Estados Unidos está la gobernabilidad y transparencia de las instituciones. Gobierno y accionistas son los principales promotores de la transparencia y buen gobierno entre las empresas. De igual forma, la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en la gestión de las filiales en otros países ha estado siempre en el punto de mira de los empresarios. Y es muy cierto, ¿no? Vimos en La Oroya que hasta ahora se mantiene un juicio permanente por el maltrato que se le hizo a toda la comunidad, y una ONG tuvieron que llevar a los niños a la ciudad donde estaba establecida Doerran y hacer las denuncias respectivas, pero lo veremos más adelante. Aunque se han producido estos avances, la realidad es que no ha habido un incremento sustancial en el número de empresas que documentan sus acciones de responsabilidad corporativa, y la ausencia de registro y documentación de estas acciones en informes separados y especializados continúan siendo características en Estados Unidos. Si allá en Estados Unidos no realizan responsabilidad social corporativa, salvo las empresas que cotizan en la bolsa y a las cuales tienen que seguir ciertos parámetros, como decir, de conducta, de ética y de la responsabilidad social que hacen sus organizaciones, ¿no? Aquí en el país buscan beneficios para el impuesto a la renta, ser considerados como las donaciones, etcétera, pero que realmente lo que buscan es imagen, ¿no?
Una mayoría amplia de las empresas estadounidenses confirma en sus actividades filantrópicas motivadas más por beneficios fiscales, y lo hacen aquí también y en países de Latinoamérica, y también empresas filiales de Estados Unidos lo hacen aquí, aprovechan del Tratado de Libre Comercio para hacer sus imposiciones y muchas veces reclamar al gobierno cuantiosas sumas de indemnización, ¿no? Dice, informes de actividades filantrópicas, pero siempre motivadas por beneficios sociales, obtenidos de contribuciones a organizaciones sociales o por la creación de fundaciones empresariales. Estos programas, en una adecuada evaluación de impacto, tienen una menor repercusión sobre el grupo de beneficiarios, que la que tendrían otras formas de inversión social en términos de valor añadido social y de negocio. Y hemos visto poblaciones que se conforman, ¿no? Pero en Cajamarca, por decir, existen los ronderos, pero no existe un grupo que defienda, ¿no? Porque realmente cuando se estableció también Yanacocha, muchas veces se hicieron propietarios de tierras que lamentablemente en la época del gobierno del general Juan Velasco Alvarado fueron entregados a cooperativas, y estas cooperativas tenían sus propias normas, prácticas. Prácticamente lo único que existe en algunos casos son ronderos, pero aplican la ley según su criterio, pero no están capacitados como para decir, voy a defender a mi comunidad de estas empresas, ¿no? Estos programas, como se dice, sin una adecuada evaluación de impacto, tienen una menor repercusión sobre el grupo de beneficiarios. Por eso mismo, que las que tendrían otras formas de inversión social en términos de valor añadido social y de negocio. ¿Cómo tienen la certificación de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial? En Estados Unidos existe una ausencia generalizada de una certificación o auditoría de sus programas sociales o medioambientales. La ausencia de un requerimiento especial de control externo sobre aquellos indicadores que no corresponden a la gestión financiera y económica de la empresa hace que éstas, salvo presión de los accionistas, no tengan ningún incentivo para realizar dichos controles. Es decir, hay una ausencia generalizada de una certificación a sus programas sociales en Estados Unidos. La diferencia entre Europa y Estados Unidos como características principales de esta actividad: en Estados Unidos destacan las motivaciones más financieras y menos sociales, y la existencia de un menor compromiso explícito de la empresa hacia los accionistas, o sea, y un compromiso de solo ganancia, beneficio, en temas medioambientales y sociales debido al alto nivel de litigación existente en el país. El caso de Doer Run. El caso de Doer Run en La Oroya es mundialmente conocido. Es la quinta más contaminada del mundo, según el Ministerio de Salud. El 99% de los niños de La Oroya tienen promedios altos de plomo en la sangre, de 33.6 microgramos por decilitro, lo que sobrepasa los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la Salud, que son 10 microgramos por decilitro. O sea, estamos hablando casi 3 veces tienen esos niños plomo en la sangre. Entonces, ¿cómo es posible que se afirme que existe una contaminación invisible cuando está probado con evidencia científica, aunque pareciera ser algo ilógico, pero explorando el trasfondo nos damos cuenta de que no es así? Tenemos, por decir lo de la contaminación de Doer Run,
La primera impresión que se tiene al llegar a Doi Ram es llegar a una ciudad fantasma, que se trata de un pueblo fantasma. Uno no puede dejar de observar que la fundación está ahora inactiva, ¿no? Y que la ciudad parece extinguirse lentamente porque siempre a través de los años ha sido explotada sus recursos de minerales en Noroña, es muy conocido. Ahora está inactiva y la ciudad parece extinguirse. Y es que hace ya varios años inició el conflicto entre Doi Ram y el gobierno de aquella época, Alan García. La empresa, en aquella oportunidad, Doi Ram, le pedía al gobierno una nueva ampliación del plazo de adecuación y manejo ambiental, que era el PAMA, y un salvataje económico de más de 150 millones de dólares que exigían para continuar, ¿no?, con sus operaciones. De lo contrario, cesarían en sus actividades y dejarían a 3.500 obreros sin trabajo y a otros 6.000 cuyo trabajo dependía indirectamente del complejo metalúrgico. El gobierno de aquella oportunidad, Alan García, decidió no renovarles la licencia y someter el complejo metalúrgico a un proceso concursal de Indecopi. La interesada en adquirir la fundación fue la empresa Cormin, en aquella época, parte de la corporación Trafigura, que mantiene hasta hoy una disputa legal con Doi Ram. Todo esto trajo consigo una serie de medidas de fuerza, ¿no? Movilizaciones, bloqueos de pistas, marchas de sacrificio, paros regionales realizadas por quién, por los trabajadores de la empresa y las organizaciones sociales locales para exigirle al gobierno pronta solución al problema. El pico más alto de aquella época fue el año 2000. Luego fue el año 2009. Los antecedentes del conflicto se remontan al año 1997, cuando el gobierno de Alberto Fujimori privatizó el complejo metalúrgico, antes propiedad de la empresa nacional Centromin Perú. Nosotros sabíamos que Centromin Perú tenía toda la Oroya bajo su cargo, ¿no? Y luego el multimillonario estadounidense Resner, dueño del grupo transnacional Renco, adquirió el complejo y estableció la empresa Doi Ram en el Perú, que opera en Cobriza y La Oroya. Desde que se instaló en La Oroya, Doi Ram evadió mediante postergación sus compromisos ambientales. Solicitó varias veces la extensión del plazo de cumplimiento del PAMA. Pero su única posición ha sido un grupo de una ONG agrupadas en el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable de la provincia de Yauli, La Oroya, que fundaría el Movimiento por la Salud de La Oroya, ¿no? Se hicieron reportajes en los canales Frecuencia Latina, reportajes en Panorama, para demostrar todo el atentado sobre la salud que hacían a estas poblaciones realmente vulnerables. Los gobiernos que sucedieron al de Fujimori le permitieron a Doi Ram seguir funcionando a pesar de la contaminación que sobrepasaba los límites permisibles, pese a la oposición de la ONG. En el 2006, la empresa logró que el gobierno de Alejandro Toledo le conceda la ampliación del PAMA hasta el 2009. Este último año, en los últimos años, el gobierno de García cuestionó la renovación de la licencia de Doi Ram, pero todo indicaba que no fue precisamente por su gran vocación ambientalista,
sino porque habría de por medio el interés de favorecer a la empresa Cormin. Si nos atenemos a las versiones de los voceros de Doerran, los trabajadores y representantes de la sociedad civil de La Oroya. Lo más sorprendente en este caso no es precisamente el aspecto objetivo determinado por la existencia de una contaminación que supera los límites permisibles y que está envenenando a la población, sino la dimensión simbólica constituida por la representación de los pobladores afectados por la contaminación sobre la empresa y el conflicto. Cuando se pregunta a los pobladores acerca del problema ambiental que los aquejan, suelen responder que la contaminación en la ciudad es mínima y que por el contrario, la empresa ha ayudado a reducirla, ¿no?, en relación a los niveles anteriormente existentes. Aquí dicen, se manifiestan, aquí nadie se ha muerto, o se ha vuelto mongolito, o le ha dado cáncer. La empresa Doerran se ha portado bien, ha limpiado la ciudad, y así muchas manifestaciones de personas que viven en La Oroya. Manifiestan la contaminación es puro cuento. Yo he nacido y crecido en La Oroya y no me ha pasado nada, ni a mí ni a mi familia, comentan algunos pobladores. A su vez, los dirigentes de los sindicatos de las empresas manejan un discurso similar al de los pobladores. La contaminación no mata. Tantos años que vivo en La Oroya y no pasa nada. Que me traigan un niño o un anciano que tenga plomo en la sangre, manifestaba hace muchos años un dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos. Otro dirigente aseguraba que Doerran está haciendo obras, ha limpiado, decían, el río Mantaro. Es claro que a pesar de los exámenes clínicos que prueban la existencia de plomo en la sangre de las personas para los pobladores y trabajadores de La Oroya que fueron entrevistados, la contaminación no es un problema visible que deba ser tratado con inmediatez. Lo sustancial para ellos es mantener la fuente de trabajo y el flujo comercial. La vendedora ambulante consultada está preocupada porque su situación, esa situación de reclamo, la situación de la ciudad fantasma, se ha vuelto un problema para ellos. Exigen y dicen, y sin embargo las ONG fueron las que llevaron a esos niños con plomo a Estados Unidos para demostrar el daño que habían ocasionado en aquellos niños, ¿no? Con plomo más allá de lo permisible, con un 33.6 de microgramos por decilitro, 3 veces más de lo permitido. Pero no solamente las ONG son consideradas como enemigas de La Oroya, sino también por un sector de la Iglesia Católica, que por largo tiempo viene exigiendo a las empresas que cumplan con sus compromisos ambientales. A la vez, lo paradójico de todo esto es que quienes defienden al medio ambiente y la salud son percibidos como enemigos dentro de la ciudad de La Oroya. Manifiestan La Oroya es de Doerran, para entender por qué los pobladores de La Oroya cierran los ojos ante una situación así contaminante. Resulta pertinente citar el testimonio de un periodista. De niño, escuchaba decir a mi abuelo, el día que deje de salir humo de las chimeneas de la fundación, la ciudad desaparecerá. Para el abuelo de Huarcaya, este periodista, la fundición en la ciudad, el complejo metalúrgico, es lo que le da sentido e identidad a La Oroya. Esta es exactamente
la misma percepción que tienen los pobladores entrevistados. La Oroya es tal porque existe el complejo metalúrgico, y si no existe, que es un pueblo fantasma. Y hoy la fuente de subsistencia de los trabajadores y comerciantes que habitan en la Oroya, el complejo es mencionado siempre por los programas de los radios locales como el orgullo de la Oroya y de la región Junín. El complejo metalúrgico, desde que se fundó en 1922 por la empresa Cerro de Pasco hasta que se nacionalizó con Centromín Perú en los años 70 y se volvió a privatizar con Doerran en los 90 con el presidente Alberto Fujimori, ha contaminado permanentemente el medio ambiente. La única diferencia es que antes de los 90 no existía una normatividad ambiental. Es decir, durante 70 años el complejo y la empresa a su cargo han contaminado la Oroya sin que nadie diga nada. La contaminación es así para los de la Oroya, porque es normal. El humo de las chimeneas siempre ha estado ahí como parte de la vida de los pobladores. Lo raro, lo anormal es que no haya humo. La necesidad económica de los pobladores y este elemento de identidad han sido muy aprovechados por los de Doerran, que ofrecía mantener los puestos de trabajo de todos los trabajadores de su planilla, etc. De hecho, el tema ambiental investigado por la ONG y cierto sector de la iglesia no articuló el plano laboral y económico. En cambio, Doerran lo hizo en todo momento, apareciendo como la representante no solo de sus intereses como empresa, sino también de los intereses de toda la Oroya, al ser que la que tiene en su poder el complejo metalúrgico, tenía el poder, ¿no? Es un conflicto no resuelto, ya que la situación de Doerran aún es incierta. La empresa ha presentado hasta el momento varias reestructuraciones que incluyen a todos sus trabajadores, etcétera, ¿no? Tratando de minimizar los daños causados a la población de la Oroya. Entonces, ¿cómo es posible que se afirme que existe una contaminación invisible si hay niños con plomo? Cuando esto está probado con evidencia científica, pareciera ser algo ilógico, pero explorando el trasfondo nos daremos cuenta de que no es así. Son pocas las empresas con responsabilidad social en el Perú. Veo de todas, son 65 las que han obtenido dichas certificaciones de responsabilidad social. Pues las personas no tienen conciencia sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza, contaminan las calles. Este hecho no solo perjudica al medio ambiente, también perjudica a la sociedad. Para cambiar esta realidad es necesario crear campañas de concientización, ¿no? De cómo manejar los residuos sólidos, ya sea de los mismos hogares, partir del hogar y también luego las fábricas, ¿no? Y los hospitales, y todos deben tener, en todo caso, las empresas extractoras de recursos marinos, las agroexportadoras, las de conservas, etcétera, las de tratamiento de harina de pescado, etcétera, no solo extraer lo que utilizan para realizar las conservas, para hacer las extracciones respectivas de los mares, sino preservar el medio ambiente, ¿no? Porque vemos cuando uno entra a Paita, se percibe el mal olor o por los aguas residuales del tratamiento de los pescados para harina de pescado, etcétera, o lo que utilicen del mar. Igualmente en Sullana, ¿no?
Entonces estamos viendo que no está totalmente reglamentado aquí en el país cómo hacer responsables a las empresas, ¿no? Que no solo creen por imagen las colaboraciones, sino que realmente sean responsables, ¿no? De todo el daño que le hacen a nuestro medio ambiente. Por otro lado, la importancia de la responsabilidad social empresarial radica que es un modo de generar negocios sustentables con medidas, cultura, valores que le permita perdurar a lo largo plazo, ya que la responsabilidad social empresarial contribuye a mejorar las condiciones del mercado laboral y en el caso de la producción de bienes, cuidar y mejorar el medio ambiente. ¿Por qué todos los que se ufanan del medio ambiente muchas veces han hecho oídos sordos a los reclamos de las poblaciones? Es muy fácil figurar, ¿no? Pero lamentablemente no participan activamente, ¿no? No van a estas ciudades donde las poblaciones reclaman vía televisión, programas, reportajes, y no son escuchados, ¿no? Se vio en Cajamarca, se vio en Junín, en La Oroya, ¿no? Y se ven en tantas donde existe la minería y también la minería informal que tanto daño le hace al país. ¿Por qué? Porque no hay una reglamentación respectiva del control, ¿no? Que se debe hacer para mantener condiciones adecuadas, tanto en lo laboral como en la producción de bienes. La responsabilidad social empresarial, definida como el conjunto de acciones voluntarias que las compañías asumen para atender las necesidades de la sociedad, implica una actitud responsable, coherente por parte de las organizaciones. Tenemos otras empresas que también se ha perjudicado, ¿no? Dice, hay un comentario, ¿no? El crecimiento de los conflictos en América Latina y particularmente en el Perú está asociado a una mayor demanda de participación ciudadana para una gestión adecuada de recursos naturales. El rechazo de las poblaciones locales a la imposición de decisiones desde el gobierno central sin ser consultados ha ido en ascenso desde el inicio de la última experiencia del pueblo de Tambo Grande. Y recordamos que en mayo de 1999 hasta diciembre del 2013, las poblaciones de la colonización San Lorenzo, del distrito de Tambo Grande y del pueblo mismo, del mismo nombre, ubicados en el departamento de Piura de la costa norte del Perú, mantuvieron un severo conflicto con la empresa canadiense Manhattan Minerals Corporation, rechazando el ingreso de la minera en su territorio por amenazar el carácter agropecuario. Y conocemos que Tambo Grande es el limón de Piura, el mango de Piura y otros frutales que tienen, y que permite el desarrollo comercial, agroindustrial y agroexportador de una de las más importantes zonas frutícolas del país. Como en todo conflicto, la divergencia de los intereses enfrentados da pie a interpretaciones diferentes que compiten entre ellas. Los que se opusieron al proyecto minero, en primer lugar, los pequeños y medianos agricultores del distrito, sostenían que la explotación de la mina era antieconómica, puesto que las ganancias que se generarían no compensarían las pérdidas, dice, de la agricultura, calculándose más o menos en 1.878 millones de dólares el valor económico en riego, y que la actividad minera desplazaría a la agricultura en el valle y ofrecería un reducido número de plazas de trabajo con una inversión desplazaría con una inversión de 270 millones el proyecto de Manhattan, solo daría empleo directo a unas 350 personas, en comparación con los 15.000 personas que viven directamente de la agricultura.
Al mismo tiempo, negaban la viabilidad directamente de la agricultura. Al mismo tiempo, negaban la viabilidad de la actividad minera, ya que tiene un plazo de vida muy corto, 20 años aproximadamente, y señalaban que lo principal del beneficio del proyecto minero era, no se quedaría en el distrito ni en la región. Además, según los análisis de varios profesionales que los acompañaron en su lucha, diversos factores podrían amenazar la seguridad ambiental y regional en particular, ya que el carácter contaminante de los desechos y afluentes químicos producto de la extracción minera amenazarían la seguridad ambiental y contaminarían los afluentes también, y el procesamiento mineral, la intensa actividad de los vientos, fuerza incontrolable de dispersión de partículas contaminantes, la vulnerabilidad del sistema hidrológico y también el fenómeno del Niño, cuya fuerza devastadora podría afectar las canchas de relaves y diseminar sustancias tóxicas. Por otro lado, el proyecto afectaría también al pueblo mismo de Tambo Grande, puesto que la explotación a tajo abierto supondría la destrucción del 60% de este, lo que en un inicio se pronunciaron en Piura a favor del proyecto minero, principalmente empresarios de la Cámara de Comercio, profesores de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad de Piura, que realizaron estudios para la empresa Manhattan. Y el sector minería del aparato del Estado. Enfatizaban la rentabilidad, que es rentable económicamente, que está sustentada a la riqueza de las reservas existentes, la facilidad para la explotación, pero sobre todo las ventajas para la exportación al encontrarse a solo 106 kilómetros, porque Tambo Grande está cerca al puerto de Paita, respecto a los beneficios también para la región. Contemplaban las posibilidades que ofrecerían el establecimiento de un canon minero y las actividades conexas que promoverían el desarrollo de la industria minera. Respecto de las críticas contrarias, desestimaban el peligro ecológico, o sea, para ellos no existía el peligro ecológico, puesto que confiaban en que la empresa respetaría las normas ambientales del sector y que utilizaría la tecnología apropiada para contrarrestar en forma adecuada y efectiva los diversos impactos ambientales negativos. Sin embargo, se radicalizó el conflicto, que desembocó en un ataque al campamento allá por el año 2001. La batalla de las ideas tomó un curso nuevo con la realización de una consulta vecinal convocada por la misma municipalidad de Tambo Grande, que en el marco de sus atribuciones legales ubicó el rechazo al proyecto minero en una perspectiva que trasciende la sola denuncia de los problemas identificados. Se trataba de la primera vez en el mundo en que una población local apelaba al voto secreto y libre de sus ciudadanos para pronunciarse respecto a la instalación de una mina en su territorio. Existe un número significativo de publicaciones expresas o accesibles en la web respecto al caso Tambo Grande. Diagnósticos, informes de consultoría, manifiestos, ensayos, artículos, incluso algunos trabajos de índole académica, muchos de ellos escritos al calor del conflicto. La mayoría tiende a idealizar este movimiento social, minimizando u ocultando sus debilidades, divisiones, retrocesos, contradicciones. Otros del bando contrario lamentan que la población no haya tenido acceso a la información veraz, puesto que no se logró presentar públicamente y debatir el estudio de impacto ambiental, el EIA, el famoso EIA, o incriminan el actuar de las ONG que no dan una opción a nadie, sin tomar en cuenta o subestimando los efectos a largo plazo.
tanto en el segundo gobierno de Belaúnde 1980-1985 como en el primer gobierno de Alan García 1985 y 1990, se definen los términos del conflicto. Por un lado, el carácter del proyecto minero, asociación de una empresa privada y del Estado en la hipoteca fase de explotación del yacimiento ubicado bajo la villa de Tambo Grande. Por el otro, la permanencia de una resistencia popular a su implementación y donde aparecen líderes, militantes políticos y dirigentes y formas de organización, cabildos y frentes de defensa que reaparecerían en 1999. La gran diferencia entre el periodo pre-fujimorista y los años 1999 y 2000 es que en el primer caso las manifestaciones públicas de rechazo se dirigían primordialmente al Congreso de la República para incidir en sus decisiones, mientras que en el periodo fujimorista todo el marco legal que promovía y posibilitaba el arranque del proyecto minero se estableció en la sombra del Ejecutivo a distancia del debate, ¿no?, del parlamentario y político. Las movilizaciones populares, pacíficas o violentas fueron predominantemente de confrontación directa con la empresa minera. Luego, con los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo, se abren ventanas democráticas y el Ministerio de Energía y Minas, autoridad máxima del sector, utiliza los buenos oficios de la Defensoría para intentar, sin mayor éxito, abrir un espacio de diálogo con los representantes de la población de Tambo Grande. La existencia de yacimientos de hierro en Tambo Grande se conoce desde mediados del siglo XIX. Los proyectos y recomendaciones para su explotación por connotados especialistas y miembros de la élite piurana eran conscientes de que se hallaban bajo la superficie del pueblo. Si antes de la irrigación de San Lorenzo no parece haberse visto con malos ojos el proyecto de explotación, el panorama es diferente luego del desarrollo agrícola del distrito. Y es que en Tambo Grande están la mayoría de empresas agroexportadoras de limón, de mango, de coco, de diversos frutales, que prácticamente es una población agrícola. Y los deslaves, el polvo, los químicos, no iban a subsistir. Agrícola y minería, según ellos, no pueden subsistir. Ahora bien, cuando vemos el crecimiento de los conflictos en América Latina y particularmente en el Perú, está asociado a una mayor demanda de participación ciudadana para una gestión adecuada de recursos naturales. El rechazo, como lo veíamos en Tambo Grande, ¿no?, el rechazo de las poblaciones locales a la imposición desde el gobierno central sin ser consultadas ha ido en ascenso desde el inicio de la última experiencia del pueblo de Tambo Grande, como manifestado. Esto refleja una necesidad de un mecanismo institucional para la realización de consultas libres, previas e informadas, respetándose las opciones de desarrollo que las poblaciones locales asuman, según Aste de Chávez y Glave 2004. La responsabilidad social empresarial en el Perú. Hay disputas por la legalidad, los derechos de propiedad, el futuro agrícola o minero de la Sierra de Piura. Tenemos el caso Majat. El caso Majat en la colina de Henry Hill 1, en la Sierra de Piura, se halla en medio de una disputa que involucra desde comunidades campesinas hasta agencias internacionales. Una compañía internacional pretende constituir ahí un proyecto minero de gran envergadura, a tajo abierto, para la explotación de cobre y molibdeno. La colina se encuentra en la Sierra de Huancabamba, en el distrito de Carmen de la Frontera, próxima al área de expansión agrícola y ganadera de la comunidad de Segundo y Cajas, por donde se accede a la zona.
y cuyos caseríos de Pan de Azúcar y Rosarios Bajos son las zonas más próximas. El terreno sobre el que se sitúa el yacimiento pertenece a la comunidad de Llanta, ubicada a su vez en el distrito y provincia de Ayabaca. Y vemos que ahora, por decir, en Piura no se ha podido establecer explotación de esta minera, tampoco en Tambo Grande, y en Cajamarca con el proyecto Las Bambas tampoco. O sea, la población últimamente también pide ser considerado, ¿no? Porque nosotros, o sea, como pobladores, simplemente se les impone, ¿no? Se va a hacer tal explotación del mineral tal, pero ellos no ven los beneficios, solo ven perjuicio en cuanto a su salud, en cuanto al medio ambiente, ¿no? Los abusos que se han hecho también en Yanacocha, quitando tierras a gente de que había heredado, pero ya con los años, después de la reforma agraria, las cooperativas, y no tienen, o sea, un organismo que los defienda directamente, ¿no? Como lo hizo en La Oroya la ONG, a pesar de tener diferencias con las mismas poblaciones, ¿no? Y así han habido muchos reclamos a raíz de ya las personas también se, se comunican, leen, participan y también piden pues no ser ignorados, sino una ley más justa, ¿no? De que por el Tratado de Libre Comercio muchas veces se hace un abuso, ¿no? De que todavía piden indemnización, como es en el caso de Doe Ran, ¿no? Por haberse visto perjudicado de no seguir en la explotación de los minerales. Yanacocha constituye un caso de nueva minería desde el punto de vista tecnológico. La relación con la población está marcada por el aprovechamiento de la enorme disparidad de poder y recursos a favor de la empresa, una de las minas de oro más grandes del mundo. Esto ha generado problemas reiterados y un descontento creciente, tanto en los campesinos afectados directamente. Lo vemos. Después tenemos la responsabilidad social en el Perú. El tipo de conflictividad en el país ha atravesado por varias fases en las últimas décadas. Durante el gobierno de Fujimori se implantó un modelo de desarrollo de libre mercado que promovía una apertura comercial y el ingreso de capitales desde el exterior. A partir del año 2000, la mayor parte de las protestas estuvo centrada en primer lugar en cuestionamientos a la gestión de autoridades locales, con intento de remoción de alcaldes y regidores. Se produjeron cambios en la legislación municipal que reorientaron mayores recursos hacia los gobiernos locales, el Fondo Común, lo que generó mayores disputas por su control y, lógicamente, las expectativas de la población respecto a los inversionistas. Durante el gobierno de Toledo se inició un periodo de reconfiguración de la democracia y, en paralelo, una continuación de las reformas de mercado. En cuanto a la conflictividad social, cobraron importancia las protestas laborales, los conflictos en torno a gobiernos locales debido a irregularidades y falta de transparencia, los conflictos por posiciones de rechazo a grandes proyectos mineros, además de protestas en contra de las privatizaciones, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en defensa del agro. En el periodo de 2007 al 2012, durante el gobierno de García e inicios del mandato de Humala, los conflictos locales originados por problemas de institucionalidad y legitimidad de las autoridades fueron desplazados por conflictos en torno a las industrias extractivas, principalmente por actividades mineras y de hidrocarburos. La razón de esta conflictividad fue sostenida de expansión de las inversiones en estos rubros desde la década de 1990, reforzada por el boom de los precios internacionales de los minerales y del petróleo desde 2003. La responsabilidad social empresarial en el Perú
desde 2013 y hasta la actualidad, la mayor parte de los conflictos continúa siendo de tipo socioambiental y relacionada con el sector minero. Y hoy día salió en el comercio que por el momento los inversionistas en minería no van por el momento por los reclamos sociales, etcétera. Y relacionada, dice, tanto formal como informal, con algunas situaciones de confrontación bastante agudas, como fue en Tía María en el 2015, en Las Bambas en el 2015, o en Madre de Dios del 2012 y del 2014. Sin una sociedad sostenible es difícil tener empresas sostenibles. El Perú es un país pobre de empresas que aplican gestiones de responsabilidad social, pero todos saben sobre ella. Actualmente, según estudios de la Universidad de San, el 100% de empresas conoce sobre la responsabilidad social, pero solo el 15% de estas reconoce que debe implementarlo para su beneficio personal y solo el 5% lo aplica. Lo principal es que la empresa no afecte ni a la sociedad, ni al medio ambiente, ni a la economía de los países, por lo que la idea es buscar un equilibrio, porque las empresas se preocupen por ello. Son las empresas que se preocupen por la responsabilidad social corporativa son las que tendrán éxito en los próximos años, porque el consumidor también va cambiando. Estoy atenta a sus preguntas. Muy bien, no habiendo preguntas, damos por terminado nuestra primera hora de responsabilidad social empresarial en Norteamérica y en el Perú.